nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Si yo le digo a usted sangre, sudor y lágrimas, usted pensará inmediatamente en Winston Churchill y en la batalla de Inglaterra. La verdad es que Churchill no dijo aquello en ese momento, lo dijo bastante antes, pero bueno, da igual, ha quedado la frase y el personaje asociados a la mayor batalla aérea de todos los tiempos, e Inglaterra que aguantó. Vamos a verlo. Hitler sabía que Alemania no podía librar una guerra en dos frentes. Lo dejó escrito en Mein Kampf, en fecha tan temprana como 1925. Tras la invasión de Francia en mayo de 1940, se concentró en su objetivo esencial, invadir la Unión Soviética. Pero no podía abrir esa campaña mientras en el oeste permaneciera el conflicto con Gran Bretaña. Berlín propuso a Londres reiteradas ofertas de paz, sin éxito. Eso llevó a Hitler a la convicción de que no podría lanzarse contra Rusia sin haber neutralizado antes a Inglaterra. Se concibió un plan de desembarco, la Operación León Marino. Pero la flota británica seguía siendo la más poderosa del mundo y sus defensas aéreas no eran desdeñables. Para invadir Inglaterra había que limpiar antes el mar y los cielos. Así comenzó la Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra fue la primera enteramente aérea de la historia y la más larga e intensa nunca librada en el cielo. Se prolongó desde julio hasta noviembre de 1940 y en ella participaron alrededor de 6.000 aviones entre ambos bandos. Los alemanes tenían más aparatos y pilotos mejor preparados, pero los británicos contaban con dos ventajas que terminarían siendo decisivas. La primera y fundamental, el uso pionero del radar patentado por Watson Watt, que permitía localizar a los aviones enemigos a distancia. La segunda, la escasa autonomía de vuelos de los cazas alemanes, que acortaba el tiempo de las misiones y por tanto su eficacia. La Luftwaffe alemana, dirigida personalmente por Göring, se concentró en eliminar las bases aéreas, las instalaciones industriales y las defensas británicas. Esa fue la primera fase de la batalla. Contra la optimista previsión de Göring, los ingleses soportaron la lluvia de fuego. Los alemanes apuntaron entonces a objetivos más amplios: cruces de carreteras, instalaciones petrolíferas. Día del Águila llamó Göring a esta operación iniciada el 15 de agosto de 1940. En una de las incursiones, aviones alemanes bombardearon por error una zona civil en Londres. Los ingleses respondieron atacando Berlín, Leipzig y Hannover. A partir de ese momento, la batalla cambió de rostro. Si antes se había limitado a objetivos tácticos, ahora se extendía a la población civil. Londres y otras ciudades inglesas recibieron toneladas de bombas. Pero para entonces Churchill ya había logrado producir en masa aviones de caza y sus fuerzas aéreas recibían incorporaciones de todo el Imperio Británico. Hitler, alarmado por el número de bajas, cerca de 1.800 aparatos, abandonó la Operación León Marino. En suelo inglés quedaban cerca de 25.000 bajas civiles. Los bombardeos proseguirían hasta la primavera siguiente, pero nunca habría invasión de Inglaterra. Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la batalla de Inglaterra, que es un hito de la historia militar, fundamentalmente porque fue enteramente aérea, prácticamente enteramente aérea y larguísima, y la cantidad de medios empleados fue absolutamente brutal. Lo interesante es que en el contexto político ahí hay una clave, que es que Churchill rechaza todas las propuestas que le llegan desde Alemania pidiendo un alto el fuego, más que una paz, para ser precisos, en el frente oeste. Sí, no lo sabremos nunca, quizás no, pero desde luego en muchos años no sabremos toda la verdad, porque este año se tenían que desclasificar muchísimos documentos a este respecto por parte del gobierno británico y los ha vuelto a guardar con un sello de abrir dentro de otros 20 años, ¿no? Con lo cual, pero sí que sabemos efectivamente que Churchill se negó a parlamentar con los alemanes. Y no solamente estaba rechazando las ofertas que venían de Hitler, es que eran las ofertas o las indicaciones que venían de una parte muy importante de su propio gobierno. Es decir, el propio ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, era la cabeza en Gran Bretaña, la cabeza de ese bando que tenía muchos parlamentarios y una proporción importante de la población civil,
que quería la paz con Gran Bretaña, con Alemania, porque al fin de cuentas es una guerra que ni les iba ni les venía, no era una guerra en la que ellos tuvieran que inmiscuirse en una buena tradición, siguiendo las tradiciones británicas de dejar que no inmiscuirse en asuntos de los cuales no puedo obtener nada bueno. Y Lord Halifax, además, parlamentaba a través del gobierno sueco y de embajadores y hombres de negocios suecos que, bueno, que hacían llegar mensajes en una y otra dirección. Si esto falló, efectivamente, es porque Churchill dijo no, no, no y no. ¿Y por qué decía no cuando muchos pensaban, y quizás estén en lo cierto, que era lo más sensato para Gran Bretaña y posiblemente también lo mejor para Europa el haber aceptado estas condiciones de Hitler, que eran negociables y que en todo caso suponían la retirada absoluta del oeste de Europa de las tropas alemanes desde Noruega a Francia, ¿no? ¿Por qué esa negativa? Primero porque Churchill consideraba que aceptar esa propuesta, aunque fuera de paz, sería considerado en el futuro visto como una derrota, y él no quería ser el hombre que llevara el estigma de haber sido derrotado por Hitler. Y quizás más importante todavía era su convencimiento de que conseguiría hacer entrar a Estados Unidos en la guerra, como al final así fue, y esto cambiaría las tornas y haría que Gran Bretaña ganara, por esa obsesión que tenía de meter a Estados Unidos para ayudarle, porque si no, no podría. Bueno, es verdad que Gran Bretaña ganó, pero con un coste formidable, que es que dejó de ser la potencia hegemónica, claro. Claro, hablamos de ganar a largo plazo en la guerra. Exactamente, claro. Bueno, agotada la vía política, o más bien neutralizada, solo queda la militar. El mando alemán propone una operación de desembarco convencional, la famosa Operación León Marino, que es irrealizable si no hay antes un dominio completo del mar y del cielo, en particular del cielo. Y ahí es donde entra la gran ofensiva aérea que Göring propone a Hitler. Desde el punto de vista puramente material, la potencia alemana aérea era muy superior, cuantitativamente hablando. Sin embargo, algo salió mal. ¿Dónde estuvo el fallo del cálculo alemán? Tampoco, no era abrumadoramente superior. Estamos hablando de 2.000 aparatos británicos contra unos 2.500 alemanes. Esa diferencia, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los aparatos británicos eran cazas. Para que nos entiendan los telespectadores, el caza, de una forma muy genérica y más hablando de esa época, el caza es el avión pequeño maniobrable con un piloto que se dedica a luchar contra otros aviones en vuelo, como vemos en muchas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Eso sería el caza. Mientras que el bombardeo es un avión grande, pesado, lento, difícilmente maniobrable, con varios tripulantes y una gran cantidad de bombas. Efectivamente, necesita esa escolta. Así pues, no hablamos de 2.500 contra 2.000, hablamos de 2.500 cazas y bombarderos contra 2.000, en su mayoría, cazas. Además hay que tener en cuenta que los alemanes jugaban en casa ajena, estaban bombardeando Gran Bretaña. Eso significa que había artillería antiaérea que les derribaba los aviones, mientras que los británicos, que jugaban en casa, no les ocurría eso. También hay que tener en cuenta que los británicos se dedicaban exclusivamente a la caza del avión alemán. Allá donde había un avión alemán, lo cazaban. Los alemanes tenían que cazar aviones británicos, pero también proteger a los bombarderos que iban a bombardear sus objetivos. Luego, había una pluralidad de misiones que los británicos no tenían. Todo esto y luego el hecho de que los alemanes, piloto que caía, aunque no muriera, era hecho prisionero. Y más luego el cruce del estrecho donde caían muchos en el agua. Esto significa que los alemanes, piloto que perdían, nunca los reponían, los británicos los recuperaban si estaban heridos o no, los recuperaban y volvían a volar. Y a esto sumado a que el número de pilotos que morían de un avión derribado en alemán, cuando era un bombardeo estamos hablando de 3, 4, 5, 6 hombres. Esto hizo que en ese ten con ten, cuando los aviones cualitativamente eran muy similares, un Messerschmitt 109 contra un Hurricane o un Spitfire, eran ligeramente superior al alemán, pero no era determinante. En esta lucha que cualitativamente y cuantitativamente eran más o menos igual, los alemanes no tenían capacidad económica y humana para soportarla durante mucho tiempo. Fue fundamental un elemento enteramente nuevo en los campos de batalla, que fue el radar. El radar existía desde unos años antes, pero lo había patentado Watson Watts, una forma específica de radar para las defensas británicas, lo había desarrollado el gobierno y el resultado fue fantástico en esta batalla porque permitió a los ingleses conocer cuántos objetivos venían mucho antes de que llegaran. Eso cambió completamente el concepto de la guerra aérea, claro. Sí, y más aún que el radar, que es verdad que tenían un poco antes que los demás, era la forma de utilizarlo. Lo que
justo antes de la batalla de Inglaterra, el éxito de intercepción que tenían de aviones enemigos era un 25% nada más. ¿Cómo consiguieron llegar a un 75, incluso un 100% de intercepción de ataques alemanes durante la batalla de Inglaterra? Por un sistema que habían creado de tal forma que todos los pequeños radares colocados a lo largo de la costa y los observadores, el hombre que está situado con sus prismáticos en lo alto de un acantilado, todo lo que se detectaba de una forma u otra era transmitido inmediatamente, directamente al cuartel general de la flota aérea británica. Este hacía su mapa, como hemos visto en muchísimas películas, ¿verdad?, con sus avioncitos y tal, los van colocando en el mapa y se hace una fotografía a tiempo real de lo que está ocurriendo. Y acto seguido, un sinfín de telefonistas alertaban a los diferentes grupos aéreos para darles copia de la fotografía, por así decirlo, informarles de la fotografía que les afectaba a ellos. Y esos grupos, a su vez, hacían lo mismo con los subsectores, de tal forma que en unos minutos toda Inglaterra tenía claro quién venía, por dónde, a dónde, cuántos, y eran capaces de enviar los efectivos necesarios, los aviones necesarios a cada lugar necesario, e incluso quitarlos de otro lugar donde se les acababa de enviar o estaban inmersos en alguna operación para lanzarlos rápidamente donde era más importante. Los alemanes, en cambio, de hecho, se calcula que la utilidad o el éxito de un avión británico era 3 veces superior, incluso más, a los aviones alemanes, en cuestión de capacidad, a los aviones alemanes que interceptaban bombarderos o aviones británicos enemigos, son de Berlín, Leipzig, etc. Luego, eso, no ya tanto el radar, sino la forma de utilizarlo, que era novedosa y muy eficaz, es lo que hizo cambiar, como bien has dicho, fue un factor determinante. Eso y ultra. Efectivamente, la capacidad para descifrar los mensajes enemigos a través de los sistemas de... una última cuestión, porque nos queda solo 1 minuto y medio, pero hay que tocarlo evidentemente. Esta batalla, que al principio se plantea desde un punto de vista, digamos, muy militar, muy táctico, incluso caballeresco, son solo objetivos militares contra objetivos militares, a partir de un determinado momento cambia, que es cuando el bombardeo del East End de Londres por aviones alemanes, al parecer por error. Siempre se ha dicho que es por error, otros sostienen que no fue por error, fue de noche y tal. ¿Fue por error? Yo creo que sí, no solamente porque fue de noche, sino porque había una directiva firmada por el Führer que amenazaba con severos castigos a los mandos que dieran órdenes de bombardear ciudades y a los pilotos incluso que cumplieran dichas órdenes. Solo se podía bombardear como represalia a un ataque anterior a una ciudad alemana y bajo la orden, la autorización expresa del Führer. Por lo tanto, seguramente fue un error, y el problema es que esto derivó en una serie de lo que se ha dado en llamar la guerra total. La guerra era total, que consiste en vamos a causar el terror en la población ajena. Se habla de 40.000 muertos por parte inglesa durante la batalla de Inglaterra. No hay que olvidar que esos 40.000 se los comió Hamburgo en una sola noche, años después. En los años después, en fin. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Bueno, batalla importantísima, la batalla de Inglaterra. Inauguró, por otra parte, la era de los bombardeos masivos sobre objetivos civiles y de una forma, como hemos visto, así de azarosa y desdichada. Bruno, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.